Fernando Nebot, que es ingeniero de caminos y experto en movilidad. Ha asesorado a numerosas ciudades españolas y ha sido una pieza clave en la peatonalización y en la transformación urbana de Pontevedra, entre otras muchas colaboraciones. Muchas gracias a Respira por la organización de estas jornadas y por darme la oportunidad de estar aquí. Yo voy a continuar un poco con la explicación de lo de Pontevedra. En algunos casos voy a ser redundante con lo de Daniel y vamos a profundizar en algunos temas quizás de paso, pero importantes. Este tema no es redundante, este tema es que, insisto, el espacio público es un derecho de todas las personas. El espacio debe ser para todos y para todas. Es un elemento muy importante que, aunque ya lo ha dicho Daniel, yo lo quiero remarcar porque englobará todo lo que vamos a hablar y decir ahora. Bien, perfecto. Entender el espacio público como un derecho es asumir que cualquier vecino o vecina, independientemente de su condición física, sensorial, puede utilizar el espacio público con comodidad y con seguridad. Pero al mismo tiempo, hemos de ser conscientes de que los espacios públicos urbanos constituyen un servicio público básico, del mismo orden que la educación y la sanidad. Y por otro lado, son un derecho elemental de las personas que viven o están en la ciudad. Son un servicio público básico, es obvio. Sobre el espacio público están todo lo que entendemos como servicios municipales. Están ahí radicados. Pero por otro lado es un derecho básico también. ¿Por qué? Porque es ahí donde hacemos ciudad, es ahí donde convivimos, es ahí donde jugamos, donde paseamos, donde nos encontramos con las personas. Expulsarnos de esos derechos, ya no del espacio, de esos dos derechos, es una atrocidad. Y, a mi juicio, del mismo calibre que expulsarnos de sistemas como la sanidad o la educación. El espacio público debe ser equitativo para todos y todas, evidentemente, sin diferenciación, debe promover la autonomía de las personas, debe mantener la perspectiva de género en su diseño, ya lo veremos más adelante, debe ser usado por mucha gente y debe ser un sitio donde es fácil el contacto entre las personas, el sentirlas cerca si así se desea. Debe ser ocupado de manera casi permanente, no masificado en absoluto, pero debe tener una afluencia, y hemos de conseguir que tenga una afluencia continua de personas. Hemos visto imágenes anteriormente muy interesantes. El diseño debe huir de los lugares inhóspitos, de los recovecos absurdos. Y debe ser un espacio en que ser y ser visto sea fácil y factible. Porque nosotros, las personas, hacemos en el espacio público muchas cosas. Charlamos, jugamos, paseamos, deambulamos sin rumbo, nos encontramos unos con otros, compramos. Y también estamos, la estancia, que habitualmente se olvida. Y, finalmente, no se ve aquí, y caminamos o nos desplazamos en vehículo. Pero en este sentido, la movilidad, que ha sido el eje rector y vertebrador del espacio público en su diseño durante décadas, debe dejar de ser el eje rector, la movilidad en general. Para ser una más, la vemos aquí, pero no necesariamente la más importante de las muchas actividades que se desarrollan en el espacio público. Hecha esta mínima introducción, las ideas que ha planteado antes Daniel se han materializado en donde has puesto los fundamentos, los objetivos y los resultados. Se han materializado a través de lo que podrían ser, a mi juicio, tres grandes bloques. El primer bloque, el establecimiento de nuevas prioridades en el uso y diseño del espacio público y, simultáneamente, la reducción de la velocidad de la circulación. El segundo bloque sería la supresión del tráfico de paso y de agitación para atender y propiciar el tráfico necesario. Y el tercer bloque es lo que él le apuntó, el incremento del espacio para usos distintos al desplazamiento. Con eso, además, vamos a conseguir una reducción del volumen de tráfico. Invertir las prioridades. ¿Qué supone? Supone pasar de esa pirámide de prioridades que ha sido la que ha regido durante décadas el uso y el diseño de nuestras ciudades
de nuestras calles en la que el coche estaba en primer lugar y en los últimos lugares estaban la bicicleta y ya en el último la marcha a pie, darle la vuelta a la pirámide, situar en lo más alto a los peatones y por debajo a todos los vehículos. Todos estos son vehículos que están por debajo de la línea roja, pero evidentemente hay distintos tipos de vehículos. Los que no contaminan, los que no hacen ruido, los que no constituyen un peligro para otros usuarios, y bajando en el orden de prioridades, situar al vehículo particular en la menor de las prioridades. Y no pasó nada. El cataclismo anunciado no se produjo. Y este cambio de prioridades debe ser tanto en el diseño como en el uso. En el uso es lo que más se ha visto. Peatonalicemos esta calle. Pero debe ser en el diseño. Los técnicos deben asumir ese cambio de prioridades para dejar de diseñar, yo me incluyo entre los técnicos, calles que solo tienen aceras exiguas en los bordes y calzadas muy amplias. Debe cambiarse las prioridades en la redacción de los proyectos, por lo tanto. Y esto se articula con dos puntos esenciales. Un principio esencial, la prioridad peatonal. Otro, una norma general, la coexistencia. Aquí vemos imágenes de Pontevedra en la que la prioridad peatonal es evidente. Las personas van por el centro de la calle. No les preocupa que vengan coches. En todas estas imágenes hay coches. Si no se ven bien, es culpa del fotógrafo que les habla. Entonces, cuando el coche se acerque, se apartarán por la cortesía normal. Pero si no se apartan, esto es una sorpresa que tendrán ustedes cuando vayan, por ejemplo, por la calle Michelena, en Pontevedra, el coche les irá detrás y no pasará nada. Cuando se den cuenta, por cortesía, le dejarán pasar. Y evidentemente no se puede poner a competir una masa de 1000 kilos a 60 por hora contra una persona. Hay que reducir la velocidad y, como ya han apuntado, 30 kilómetros hora en todas las vías municipales, 20 en las vías de coexistencia y preferencia peatonal y 10 en las vías de plataforma única. Con además un añadido en la ordenanza que dice que ante la presencia de peatones en una calle de preferencia o zona de preferencia peatonal, todo vehículo reducirá su velocidad a la del peatón y en cualquier caso no superará los 6 kilómetros por hora. Alguno dice, qué absurdo los 6 kilómetros por hora. Es que la Dirección General de Tráfico considera que hasta 6 kilómetros por hora es un juguete real. Los carricoches esos eléctricos que llevan los niños, que pueden desarrollar 6 kilómetros por hora, algunos sillas de ruedas motorizadas, etcétera, tienen tasado la velocidad máxima a 6 kilómetros por hora. Es por este detalle. Evidentemente, lo que se trata es de propiciar una velocidad que permita la convivencia y la coexistencia y que siempre tenga prioridad absoluta el peatón. El segundo paso que hemos visto en el segundo bloque era reducir los tráficos. Ya lo explicó muy bien Daniel, el tráfico de paso no debe entrar, el tráfico de agitación, el que busca aparcamiento, no es bienvenido, y el tráfico de destino, ese es el tráfico realmente necesario. Y finalmente, incrementar el espacio para otros usos que no sean los de la movilidad. Potenciar la movilidad peatonal, pero también generar otra serie de usos de los cuales hemos visto antes imágenes. Entramos en el primer bloque. Nuevas prioridades del uso, en el uso y el diseño y reducción de la velocidad. ¿Cómo se consigue esto? Pues mire, esencialmente con medidas físicas y medidas de diseño del espacio público. Y esto nos llevará a una disminución de la segregación espacial y un incremento de las calles de coexistencia. Rediseño del viario para propiciar una reducción de la velocidad y no solo con medidas normativas. Son necesarias medidas de diseño. No se trata de que un coche pase por un punto a la velocidad máxima permitida. Se trata de conseguir que ese coche circule por la ciudad siempre a la velocidad por debajo de la velocidad máxima establecida. No se trata de poner un radar y cuando me lo salto y acelero. Por lo tanto, hay que ir a medidas de diseño. Hay que reducir la velocidad y reducir el peligro generado por los vehículos. Por otro lado, ¿cuál es el elemento esencial para reducir la velocidad? Sin duda ninguna, los pasos de peatones sobrelevados, que además conceptualmente tienen una potencia increíble. En el paso convencional, el peatón desciende
de su terreno al del coche, a la calzada. Y casi, siempre con prevención y casi pidiendo permiso, cruzará. Aquí es el coche el que abandona esa magnífica vía que tiene para circular y toma conciencia de que entra en un territorio que no es el suyo. Los pasos de peatones, ya han dicho sobre elevados la cantidad que hay en Pontevedra, ya la dijo Daniel, y evidentemente deben incorporarse en un proyecto conjunto. No se trata de lanzar un paso de peatones, salvo que sea por una emergencia concreta, en cualquier lado de la ciudad. Se trata de hacer una planificación de actuación progresiva, que la gente lo vaya entendiendo también. Y por otro lado, deben responder, como decía, a un proyecto conjunto y deben tener una cierta repetición, puesto que en esta calle, que se consideró necesario aquí ven unos centros escolares, etcétera, pues se ponen muchos pasos de peatones sobre el elevado, de forma que la velocidad se garantice reducida. Lástima esta imagen. Otro elemento esencial, reducir la anchura de los carriles de circulación. La anchura de los carriles de circulación tiene una relación directa con la velocidad que se alcanza. En primero de Ingeniería de Tráfico ya se estudia que a más anchura del carril, mayor velocidad se asume por la persona que conduce, porque se asumen más riesgos, se siente más segura y se crean al mismo tiempo más peligros. Y viceversa. Si el carril es más estrecho, tenemos miedo a rozarnos, a que nos den y reducimos la velocidad. Y los carriles tienen que ser estrechos. Aquí hay una norma suiza, la que no se ve, pero hay otra alemana, que no se ve porque no está puesta. Y el Colegio de Caminos ha hecho un estudio, ha publicado incluso un libro con determinados análisis de este tema. Y también Bloomberg ha planteado otras opciones con anchura de carriles que son mucho menos de lo que estamos todos pensando y que, por supuesto, no son en modo alguno 3,5 metros de anchura ni 3 metros de anchura, y menos 3,25, 3,50 en absoluto. Y claro, vamos a verlo, siempre me lo dirán, a la izquierda Barcelona, a la derecha Madrid, por ninguna razón especial. Entonces, el camión de bomberos. Siempre hay un camión de bomberos. Siempre se saca en este tema un camión de bomberos. Es que los bomberos no pasan. Es que los bomberos no llegan con el carril estrecho. Y en ese sentido, los bomberos pasan, como estamos viendo aquí. Y además son mozalbetes fornidos que, si es preciso, cogerán este coche y lo apartarán. No hay problema. Y aquí vemos cómo pasan. Esto es la Barceloneta. En Barcelona, que si la conocen, verán que es un barrio consolidado, estrecho, etc. Y esto es Tetuán en Madrid. Esta es una zona del camión de basuras, donde el camión de basura, que no sé si es de bloquete o no, pero pasa por aquí. Y esta es una calle de Tetuán también, ya remozada, no especialmente con gran acierto, pero bueno, remozada, en la que ya se ha roto o se intenta romper la dicotomía acera-calzada, y que verán que el carril es muy estrecho. O sea, que los carriles pueden ser muy estrechos y la ciudad funciona. Y esto es Pontevedra. Ya no hablamos de la anchura del carril. Esta es la antigua salida a Vigo y creo que es esta, sí. Y este es un autobús que nos está diciendo cuál es la anchura del carril. Ya no tengo que medirlo. Y así funciona. Y no pasa nada. Y con eso, además, no solo se reduce la velocidad, sino que se ganan espacios para otros usos distintos a la movilidad. E insistimos, hay que aplicar medidas físicas. Claro que hay que aplicar medidas físicas, porque desgraciadamente la señalización y la educación no son suficientes. Este es un estudio muy interesante realizado por Maffer en el año 17, del orden de 15 ciudades españolas, no me hagan caso en esta cifra que no la recuerdo bien, en que se eligieron zonas sensibles de estas ciudades, básicamente zonas escolares. Y con la condición de que las calles no tuvieran ninguna medida física de reducción de la velocidad, solo que tuvieran implantadas la señalización. El resultado fue desolador. Solo el 35% de los vehículos, es decir, un tercio, iba por debajo de la velocidad permitida. El 65% vulneraban en esas zonas la velocidad máxima y algunos lo superaban entre 15 y 20 kilómetros por hora. Y esto no solo ya por una razón de ganar espacio, no solo por una razón de que la ciudad sea más convivencial, es que es un tema claro de seguridad vial. A la izquierda ven una imagen de
estadounidense, a la derecha hay una imagen francesa. El cono visual de la persona que conduce es así de ancho cuando se va a velocidad reducida a 16, 20 y tantos kilómetros por hora, va reduciéndose conforme aumenta la velocidad y queda muy reducido cuando la velocidad es muy elevada, 50, 60 kilómetros por hora. Como verán aquí, a estos peatones se ven mucho peor. Esta imagen francesa nos reproduce lo mismo y además ayuda mucho porque como lo que he aportado yo no es de mucha calidad, en una pantalla alta no se ve en absoluto. Aquí tendría que verse un niño en penumbra que ni siquiera se ve. Aquí lo hay, fuera del cono visual a 50 por hora. Es este niño que se ve perfectamente a 30 por hora. Las medidas físicas ya se han comentado anteriormente, la frecuencia de las mismas y la repetición de las mismas es esencial para garantizar esa velocidad reducida. Esto propicia además que en los nuevos rediseños de calles, ya con el tráfico reducido, como veremos a continuación, se pueden incorporar otras soluciones alejadas de la acera minúscula y calzada anchísima. Y además, calles en que exista la coexistencia, en que siempre hay algún coche. Aquí hay imágenes de Pontevedra, pero esta, para que vean que no es solo exclusivo de allá, ni mucho menos es de Donosti y San Sebastián. El segundo tema. Suprimamos el tráfico de paso de agitación, se comentó muy bien antes, y vayamos al tráfico necesario. ¿Cómo? Creando bucles, se dijo, propiciando puertas de entrada, limitando estacionamiento, propiciando una política adecuada de estacionamiento y, evidentemente, la reducción de la velocidad disuade también de atravesar esas zonas. Aquí tenemos los bucles que contaba Daniel. Esta imagen la he aportado porque es de Pontevedra, que verán que esta calle, al que se imagine que por aquí llega al centro, está equivocado, el centro estaría aquí abajo. ¿Por qué? Porque lo echan fuera otra vez. Y esto no solo se aplica en los centros de la ciudad, se aplica en los barrios. Estos son distintos proyectos de ordenación en Pontevedra para determinados barrios que eran usados como atajo o que los vecinos pidieron que querían más tranquilidad. Entonces, cualquier residente va a poder llegar a las proximidades de su casa o a su propia casa sin problemas, porque conocerá todas las rutas de aquí. Pero cualquier forastero o forastera que se le ocurra entrar, lo hará una vez. Ya no volverá a entrar aquí. Entonces, esto es muy interesante y se puede aplicar por pequeñas porciones en todos los sitios de la ciudad. Por lo que he visto, en algunas zonas de Rivas puede ser que esto ocurra, porque he estado mirando con un poco de calma, e incluso esta zona que estamos aquí, pero en otras lo he visto. Esto es una buena política. Crear las puertas de entrada. Puertas de entrada, la puerta es ese umbral que de alguna forma da paso a la vivienda, ¿no? Y entonces, la puerta nos avisa de que algo cambia. Esto en una carretera convencional, llegando a un núcleo de población, la creación de una glorieta que incita a seguir con la misma velocidad. La creación de una glorieta, por ejemplo, traslada que algo cambia. Esto mismo se puede conseguir pues, con un paso de peatones sobrelevado, poniendo arbolado en el borde o suprimiendo el aparcamiento y sustituyéndolo por arbolado, que además visualmente hace más angosto el carril, etcétera, etcétera. También hay esto mismo en las entradas de calles que se quieran significar como diferentes. Aquí cambia algo. Esto mismo son lo que llaman las orejas en las esquinas, que aparte de reducir la longitud de los pasos de peatones y por lo tanto propiciar menos tiempo de exposición del peatón al peligro del coche, hace que los giros se hagan a menor velocidad. Y esto, que no se ve nada, era un ejemplo de Logroño, en donde de alguna manera se habían puesto puertas en los bordes de un barrio en donde se quería aplicar una política de movilidad amable. La supresión del tráfico de agitación de ese coche que vemos, si nos apoyamos en una fachada, cómo gira frenéticamente durante un cuarto de hora, pasa 3 o 4 veces, es con una política de estacionamiento, siendo consciente de que todo viaje tiene 2 estaciones. Si no hay estación de destino, me cuido muy mucho de salir en el origen, porque no podré dejar el vehículo en ningún lugar. Entonces, se trata de que si se va, se aparque donde se desea desde el ayuntamiento que se aparque, no donde uno espera encontrar una propuesta de aparcamiento, que no existe, como han explicado antes. Y entonces llegamos al tráfico motorizado estrictamente necesario, lo comentó muy bien
Daniel con su artículo de la ordenanza, y que son estos puntos: los elementos que son necesarios para el funcionamiento de la ciudad. Evidentemente, son necesarios para el funcionamiento residencial de la ciudad, son necesarios para el funcionamiento económico de la ciudad, y esos deben seguir propiciándose. Con los 15 minutos de los servicios, con los 30 minutos de la carga y descarga, el funcionamiento ha sido muy razonable en Pontevedra. Y esto era el tráfico necesario. A una hora de carga y descarga, vemos en esta misma calle en que había peatones en el centro, que siguen estando en el centro. Acabo de descubrir además que aquí hay un perro que debe tener asumida la política de transporte en Pontevedra, porque va por el centro de la calle, y que sin embargo las furgonetas van con calma, como pueden, aparcan y terminarán. Y todos los comercios reciben su mercancía y aquí no pasa nada. Y la última parte es el incremento de espacio para usos distintos de la movilidad. Bueno, más espacios para la estancia y rediseñar las calles de acuerdo con las nuevas prioridades. Ya se comentó, veamos aquí abajo, esto era un borde del casco histórico, como es ahora, o aquí la distribución que ha hablado antes Daniel, de los 50-75% según las calles, pero siempre una proporción muy favorable al peatón. Y evidentemente el espacio público, sigo con este mismo bloque, debe ser para todas las personas, pero no hay un usuario único, hay muchas personas y cada una tenemos nuestras perspectivas y nuestras necesidades y le requerimos del espacio público que nos dé respuesta a una serie de problemas que son diferentes. Aquí me he permitido hacer una clasificación que evidentemente tendremos mujeres y hombres. Como recordatorio, más de la mitad de la población son mujeres. Por edad, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las viejas y los viejos, lo que ahora nos llaman mayores. Yo prefiero el término viejas y viejos. Capacidades distintas, psíquicas, motores, visuales u otras. Y todos hemos de ser conscientes de que tenemos discapacidades, tenemos limitaciones y con el paso del tiempo tendremos más. Y luego, orígenes y posibilidades económicas de las personas que nos movemos por el espacio público. Nacionales, emigrantes, negros, blancos, amarillos, pobres y ricos. Todas estas personas tienen unas perspectivas diferentes y exigen del espacio público que dé respuesta a necesidades distintas. Y evidentemente, sobre todo esto se añade además el estar en el espacio público y el ir en el espacio público andando o en vehículo. En esta imagen de Adriana Cicoleto vemos exactamente esquematizado este tema. Tradicionalmente el varón iba directamente al trabajo remunerado. La mujer, cuando tenía trabajo remunerado, conforme lo tuvo, siempre hacía algún recado intermedio, pero la mayoría de las veces la mujer hacía una serie inmensa de funciones relacionadas con el tema doméstico o con los temas de los cuidados y finalmente iba al trabajo doméstico, el trabajo remunerado, si es que lo tenía. Porque si no lo tenía, tenía que hacer todo esto. Pero afortunadamente esto cambió en las últimas décadas y aquí se podría poner perfectamente a la mujer. Pero alguno de ustedes o alguna de ustedes me va a decir que no sigue cuando vuelve del trabajo remunerado la mujer haciendo estas funciones, mucho más que el hombre. Es decir, que las necesidades que se le demandan al espacio público por la mujer es muy diferente a las del hombre. Y los requerimientos al transporte. No, Y los requerimientos que se le hacen al transporte público, que no voy a entrar, son inmensamente distintos. Por ejemplo, los relacionados con la seguridad, con el espacio, si suben con carritos, etcétera, etcétera. Otra serie de personas, aquí no se lee, pero Francesco Tonucci nos está diciendo que si hacemos una ciudad para niños y niñas, lo hacemos para todos, o aquí el periódico recordaba que una ciudad para los discapacitados era una ciudad útil para todos. Y aquí
recuperemos el espacio público y rediseñemos la ciudad para responder a todas las personas y a todas las perspectivas. ¿Me oís? Sí. Entonces, repartamos el espacio público. Ahora, perdona, me pongo así lo veo y no. Repartamos el espacio público de acuerdo para todas las personas, con todas sus necesidades, mayoritariamente para otros usos distintos a la movilidad y para el peatón, y planteemos que hay que recuperar el espacio público, pero no solo para la movilidad. Solo con eso creo que es un punto importante. Aquí veremos algunas imágenes, ya para ir cerrando, de Pontevedra, la mayoría de ellas, en que, a mi juicio, se logran estos objetivos que se han planteado. Recordemos siempre que la movilidad es mucho más, es una más de las actividades del espacio público, no la más importante. Esta imagen de aquí de la izquierda es de Madrid, es la Junta Municipal de Chamberí. Este cartel de aquí dice prohibido jugar a la pelota. Y estos niños, con una inteligencia que supera con mucho a la de los municipios, han decidido cumplir a rajatabla esto. Ojalá el ejemplo de estos críos perviva mucho más tiempo, ¿no? Y luego, la seguridad vial es importante, básica, lo han comentado antes. La percepción de seguridad es igualmente importante. Sentir el espacio público como una prolongación de la casa es el elemento que permite que no choques con él y permite hacerlo tuyo, defenderlo y reivindicarlo. En ese sentido, vemos aquí unas imágenes que me han gustado porque reflejan o intentan reflejar esta idea de la percepción de la seguridad. O estas otras que van en la misma línea y que algunas son repetidas ya con lo que se pusieron en la ponencia anterior. Algunas no son de Pontevedra, solo una anécdota. Esta de aquí, que no es de Pontevedra, es maravillosa, porque estas personas, algunas dormitan, otras hablan, pero aquí es que ninguna habla, todas están con las... Pero esto es una digresión. Esta es otra, esta de abajo de la izquierda de Madrid, y que reflejan esta idea que estoy intentando transmitir. Esto ya lo puso mucho mejor Daniel, el anterior y el después, pero yo he traído esto de Pontevedra porque, a mi juicio, sí que es posible transformar la movilidad, el viario y el espacio público. No hay que arredrarse, es posible lograrlo. Y con esta imagen que le robé al alcalde de Pontevedra, voy a casi concluir. No hay excusas. Se puede mejorar la calidad de vida en las ciudades y mejorar el planeta desde lo local. Esta la puso en la Cumbre del Clima que se celebró aquí en Madrid cuando correspondía celebrarse en Chile, pero con la pandemia no se pudo. Yo la suscribo totalmente y el caso de Pontevedra es un ejemplo de paso en esa línea. Pero dicho esto, Pontevedra, a mi juicio, no es un ejemplo. Yo, de pequeño, odiaba siempre que me dijeran, mira a tu hermana mayor, haz lo que hace ella. Oh, me caía fatal. Entonces, en ese sentido, Pontevedra puede ser un referente. Pontevedra, Vitoria, Pamplona, otras muchas ciudades. Rivas, sin ir más lejos, que tuvo en el año 2014 el premio de la Unión Europea por su plan de movilidad urbana sostenible, en muchos aspectos. Por lo tanto, puede ser un referente que transmite a las colectividades o a las personas que pueden estar interesadas qué cosas han hecho, qué cosas han rectificado, qué cosas han salido bien y cuáles han sido los resultados. Si se consigue que alguna de las cosas que hemos transmitido aquí sobre Pontevedra pueda servir a los ripenses y a las ripenses para poder aplicarlas aquí porque han encontrado en ella algún aspecto que sea atractivo para ellos, nos podemos sentir muy orgullosos, tanto Daniel como yo. Muchísimas gracias.